Esta noche tenemos de invitado al médico veterinario zootecnista José Antonio González Vergara. El doctor José Antonio nos va a platicar un tema muy interesante. La charla del día de hoy se titula Bienestar en el toro de Lidia, genética, fisiología y zootecnia. Y antes de darle la palabra al médico, les voy a dar una muy breve reseña de quién es el doctor José Antonio González Vergara. El doctor José Antonio es egresado de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Él practica la medicina veterinaria desde el año de 1988. Es director general desde el 1995 del Grupo Médico Veterinario Clínica, Cirugía y Ortopedia en Equinos. Fue jefe del área de cirugía y ortopedia del Hospital de Centro de Cuidados Intensivos para Equinos Los Azulejos. El médico ha sido médico veterinario en diferentes plazas de toros, practica la medicina privada en equinos y toros de lidia en diferentes ganaderías y es miembro de varias asociaciones como la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Equinos, el Comité Sistema Producto Equido del Estado de México, American Association of Equine Practitioners y la Asociación Mexicana de Veterinarios de Toro de Lidia. Además, el doctor Antonio es autor del libro Manejo Quirúrgico de Heridas por Cuerno de Toro en Caballos. Entonces, conociendo un poquito más del perfil de nuestro invitado el día de hoy, pues te doy la bienvenida. Ahora sí, médico, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y pues, ahora sí que el micrófono es tuyo. Mira, tenemos buenísima entrada el día de hoy en esta barrera de Zoom de Unidos por el Toro. Y ahorita vamos a ver en el tendido de Facebook cómo se pone. Yo creo que también va a haber buena entrada. Perfecto, pues padrísimo. Pues primeramente agradecerles a Unidos por el Toro, al Fondo Cultural Tauromaquia Hispanoamericana, a todo este grupo maravilloso de aficionados, por permitirme venir a compartir lo que se genera en otros países del mundo taurino, y un poquito mis experiencias personales como médico veterinario de toros y de caballos taurinos. Porque no nada más atiendo caballos, simplemente muchos caballos taurinos, de las ganaderías, de recorneadores, etcétera. Entonces, pues vamos a empezar. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Aquí está, ya se ve. Ahí está. Ya se está viendo, ¿verdad? Ahí te vemos, correcto. Perfecto. Bueno, pues este señor soy yo. Y el día de hoy que vamos a hablar de bienestar animal en el toro de Lidia. El bienestar animal es un tema muy sobado últimamente. Yo diría que hasta prostituido. El día de hoy, cualquier individuo que se diga amante de los animales cree que es profesional en el bienestar animal. Y pues no hay cosa más falsa que eso. Sí, el bienestar animal es una ciencia que debe ser enfocada y adoptada por verdaderos profesionales en la materia. Lo primero que vamos a ver, ¿para qué nos sirve un toro de lidia? Muchos de nosotros decimos, sí, las corridas de toros, tradicionales que todos conocemos, pero tenemos las corridas de rejones. Tenemos ahora los famosos torneos de lazo y jaripeos bravos, que hay gente que le gusta muchísimo esta actividad, hay gente que la desprecia, que la repudia, pero como profesionales no podemos voltearle la cara a ninguna actividad. Tenemos que estar conscientes que existen y que hay que prestarles atención. Y las corridas de recortes principalmente son las actividades que desarrollamos con un toro de lidia. Y bueno, como ya se dijo en la introducción, vamos a hablar de genética, fisiología y zootecnia del toro de lidia. Ahorita, como paréntesis, que hemos estado en los foros de Parlamento Abierto, uno de los grandes mitos, y perdón que me exprese de esa manera, estupideces que dicen los antitaurinos, es que el toro de lidia es un bovino común y corriente, igualito que una vaca lechera o que un ganado de abasto. Y no hay cosa más falsa que eso, porque si nos basáramos en eso, pues sí, efectivamente, habría mucho maltrato animal en la tauromaquia, y no es así. El toro de lidia tiene características propias, independientes, genéticas,
que lo hacen poder ser lo que conocemos con el toro. Bravo, fuerte, agresivo, inestable de temperamento, etc. Y siempre yo lo he dicho, todo en el mundo tiene una explicación científica. ¿Por qué un toro, un animal que ya le diste un puyazo, que ya sangró, que ya recibió una herida, vuelve a embestir al caballo o vuelve a embestir a un banderillero cuando sabe, él está consciente de que sí, ahí está recibiendo una agresión? ¿Eso qué es? Eso es parte de su bravura y es lo que parte de lo que vamos a desmenuzar el día de hoy. Y algo entre la medicina veterinaria, que siempre nos basamos, siempre decimos que la mejor cura para la ignorancia es la medicina basada en la evidencia. Todo lo que vamos a ver el día de hoy son situaciones probadas, comprobables y probables. No es especulativo, no es meramente empírico ni es un conocimiento eh, a través de generaciones sin mayor sustento científico. Todo lo que voy a hablar tiene bases científicas probadas y comprobables. Bueno, ¿qué es el bienestar animal? El bienestar animal, según la Federación Mexicana de Médicos Veterinarios o Tecnistas, se evalúa bajo criterios científicos. De manera integral, debe incluir aspectos de alimentación, alojamiento, sanidad y comportamiento. Es una ciencia que va más allá de sentir compasión, de rescatar o proteger un animal, por lo que las actividades que se implementen, los criterios que se utilicen y las evaluaciones que se realicen deben estar a cargo de un profesional de la medicina veterinaria y zootecnia, y no por personas aficionadas de buenas intenciones. Lo que decía en un principio, no porque te gusten los animalitos, eres un experto en bienestar animal. Y yo nada más añadiría a este concepto, obviamente lo da la Federación de Médicos Veterinarios, pero yo agregaría a los ingenieros agrónomos zootecnistas y algunos biólogos. También a través de la Federación Mexicana y otras instituciones de Animal Welfare, se plantearon estas 4 preguntas que vamos a tener presentes durante toda la charla para saber si evaluamos de manera positiva o negativa el bienestar en el toro de lidia. Entonces tengámoslas presentes durante toda esta charla. Y son: se alimenta a los animales de forma correcta, se aloja a los animales de manera adecuada, es apropiado el estado sanitario de los animales y el comportamiento de los animales refleja un estado emocional adecuado. Son 4 preguntas y con eso podemos evaluar si hay o no hay bienestar animal. Un poquito de historia. De repente me voy un poquito rápido porque la charla es muy larga y no quiero tampoco robar demasiado tiempo. Bovinos prehistóricos, el Bosplantronius, el Bolochiceros, que vivieron en Europa principalmente hace cientos de miles de años. Pero de ahí nos vamos al famoso uro, el Bos primigenius, que es ese animal enorme de grandes cuernos que medía más de 2 metros y que sí hay datos, primeramente en cuevas rupestres y luego en algunos pergaminos, de su existencia. No es un animal mítico, es un animal que sí existió y se extinguió aproximadamente por el año 600 después de Cristo. Y de ahí, el siguiente eslabón es el Bos taurus primigenius, que se extinguió en el año de 1627 en Polonia. La última hembra de este animal fue cazada en este año. Este Bos taurus primigenius hay que tenerlo muy presente porque ese es realmente el antecesor de los bovinos actuales. Y aquí tenemos los paleoartistas, la foto anterior y esta, nos los marcan los paleoartistas, que son estos hombres que son paleontólogos y les gusta dibujar, y en su gran imaginación nos dicen que así era un uro, ¿no? Y la proporción con un humano. Este es otro dato muy importante, la taxonomía del toro de Lidia. Su nombre común, toro de Lidia, ganado bravo, el reino animal, subreino, filo, chordata, mamalia, etcétera, etcétera, hasta llegar al género, especie y subespecie. Otro de los grandes mitos que dicen los antitaurinos, al decir que el toro de Lidia es igual que una vaca lechera o que un ganado de abasto, porque dicen que es Bos taurus.
pero el Bos taurus ibericus, que es el toro de Lidia, es una subespecie del Bos taurus, y al ser subespecie, tiene una mayor especialización genética. ¿Sí? A diferencia, aquí tenemos el Bos taurus taurus, que son nuestra vaquita lechera, el ganado charolais de engorda, el jersey, el angus, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos a nuestro Bos taurus ibericus, que es nuestro toro de Lidia. Pertenecen al mismo género y especie, pero se dividen en dos al ser Bos taurus taurus y Bos taurus ibericus. Eso es bien importante, y siempre que nos digan que un toro de Lidia es igual que cualquier bovino, es lo más falso que podemos escuchar. En nuestro Bos taurus ibericus, los que somos taurinos sabemos que existen las famosas castas fundacionales. Aquí mencionamos algunas: la Gijona, Toros de la Tierra, Navarra, Morucha, Castellana, Cabrera, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez, los entrecruzamientos con estas castas da origen a los encastes. Aquí también mencionamos unos poquitos, porque son muchísimos encastes: Parladés, Santa Coloma, San Mateo mexicano, San Mateo español, Saltillo mexicano, Salteo español, Domecq, Murube, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos encastes y estas castas pueden haber más grandes, de volumen corporal más grande, con cuernos más grandes o más chicos, más altos, más chaparritos, con diferentes pintas en su pelo. Puede haber jaboneros, castaños, berrendos, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas diferencias entre ellos, pero todos tienen una cosa en común, que es la bravura. Pero la bravura, a través de mis años de trabajo con el toro de Lidia, creo que es lo más difícil de conceptualizar, de definir. Inclusive, tanto el COSIO, que es nuestro diccionario por excelencia, como el diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo mencionan como la agresividad natural de ciertos animales. O sea, eso no nos dice nada. Eso es un concepto muy vago, muy sutil, no le veo ni pies ni cabeza. Entonces nos dedicamos a conceptualizarlo de una manera sencilla, digerible, entendible para todo el mundo. Y según la ciencia, desde un punto de vista científico, es el conjunto de caracteres genéticos que otorgan al toro de Lidia las características morfológicas, fisiológicas, etológicas, que son las de comportamiento, específicas que determinan su agresividad, forma de embestir, tolerancia y manejo del dolor. Aquí es muy importante: si no hay un buen manejo del dolor, no hay bravura. Y por eso, cuando vemos que un toro se sale de la suerte de varas o se sale de la suerte de banderillas, decimos que es manso, aunque en vista. Entonces es muy importante tener estos datos presentes. Ya si el toro tiene cuernos más grandes o más chicos, o tiene más trapío o menos trapío, eso en este momento no nos interesa. Nos interesa su bravura. Y en términos más coloquiales, es la cualidad específica, innata y o instintiva del toro de Lidia, que consiste en atacar o acometer, y de nuevo, embistiendo. El toro de Lidia no muerde, no manotea, no patea, embiste de una forma agresiva a todo aquel objeto animado o inanimado que invada su espacio vital. Y aquí los ganaderos no me van a dejar mentir. ¿Cuántos ganaderos hemos perdido una camioneta, un jeep que está estacionado en un potrero, llega un toro y lo despedaza? O sea, puede ser animado, en movimiento o sin movimiento. Y todo esto aunado a una tolerancia superior a los estímulos potencialmente dolorosos. Y más adelante vamos a entender por qué son potencialmente dolorosos, que es un muy alto umbral del dolor. Y a todo esto, en el año 2017, si mi cabeza no me falla, ahorita lo vamos a ver, la doctora Paulina García Usebi, investigadora orgullosamente mexicana, que trabaja en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Barcelona, en el año 2017 encuentra el gen de la agresividad en el toro de Lidia. Y esto es una prueba más de que el toro de Lidia no se parece a la vaquita lechera ni al torito que engordamos para hacerlo chuletas, porque ellos no tienen el gen de la agresividad que sí tiene el toro de Lidia. ¿Por qué no se le llamó el gen de la bravura? Porque la agresividad es una característica de las muchas que debe tener la bravura.
Entonces, aquí ya partimos de que el toro de lidia es diferente a los demás bovinos. Y bueno, parte de esa agresividad, todos lo vemos y lo hemos visto en las faenas de campo, como los toros, en este caso sería más fácil que salieran huyendo, pero se quedan con el torero, se quedan con el caballo para la labor de pica. Y este video a mí me encanta. Yo creo que muchos lo han visto y espero que el ganadero dueño de este becerro no lo esté viendo, porque se va a enojar con nosotros, anda por internet danzando, como un becerro de 24 horas de nacida o menos, ya embiste. ¿Por qué? Porque así lo dice su instinto. Él no sabe por qué, a lo mejor está jugando, a lo mejor simplemente hizo berrinche, pero embiste a lo que tiene a su alrededor, a lo que ve como una invasión a su espacio vital. Y luego el toro crece y el toro ya tiene conciencia de su espacio, de su territorio. Este video me encanta. Y vemos la labor de tienta en campo abierto, como el toro amenaza, amaga al invasor, que en este caso es el caballo de pica, y como el caballo no huye a esa amenaza, el toro va por él. Aquí es más fácil que el toro salga huyendo el espacio. Es un espacio amplísimo, son hectáreas y hectáreas de terreno donde el toro podía salir corriendo, no hacer caso al caballo y por el contrario, se queda con el que él considera un inmor de su espacio. Y aprovechando la misma bravura del toro que está sacando a la gente de su territorio, pues sigue al otro caballo. Eso es bravura, el embestir, el acometer a lo que invada su espacio vital, y obviamente el toro fue picado y el toro no se salió del norte. Seguimos un poquito la historia. Aquí hablar de historia, hasta me da pena porque aquí hay grandes historiadores del toro, pero vamos a poner un poquito el contexto nada más. Las primeras ganaderías registradas en Europa, Aleas en Madrid, en el año de 1788, y Villarrubia de los Ojos también en Madrid, en España en el siglo XVIII, son las primeras ganaderías de toro de lidia registradas como tal. Sí, estas dos ganaderías ya no existen, pero tenemos el dato. Pero en México, lo importante es México, porque México siempre ha sido punta de lanza en muchísimas cosas y siempre ha sido líder en muchas cosas, y la tauromaquia no es la excepción. La primera corrida de toros de lidia se da en la Nueva España el 24 de junio de 1526, un dato que todos conocemos, pero la primera ganadería en México y el mundo es Atenco, en México, en el Valle de Toluca, en 1528, propiedad de Juan Gutiérrez Altamirano, sobrino de Hernán Cortés, que da esos terrenos a su sobrino para que instale ahí una hacienda para el manejo de ganado, y además del ganado de abasto, empieza a criar toros de lidia. ¿Para qué? Pues para los festejos populares que ya se daban en la Nueva España. Pero lo importante de esto es que oficialmente y sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que la zootecnia del toro de lidia nace en México en el año de 1528. O sea, es una aportación mexicana al mundo taurino el nacimiento de la zootecnia. ¿Pero qué es la zootecnia? La zootecnia es el conjunto de conocimientos científicos que determinan las actividades y técnicas enfocadas a la cría, nutrición, diseño de instalaciones, desarrollo de los animales para un aprovechamiento óptimo de las capacidades productivas, siempre normadas por el bienestar animal. Eso es la zootecnia, es lo que hacemos en las ganaderías, y eso se puede aplicar a cualquier tipo de ganado de productor, sea de leche, sea de carne, sean bravos, sean gallinas, sean puercos, no hay mayor problema. Eso es zootecnia. Inclusive a los perros también lo podemos incluir en la zootecnia. Y bueno, una imagen de la ganadería de Atenco, que todos hemos pasado, bueno, los que estamos cerca de la Ciudad de México, de Toluca, hemos pasado por ahí enfrente alguna vez en la vida. Ya el casco de la hacienda, pues obviamente está devorado por la mancha urbana, pero los potreros se encuentran medianamente cerca del casco de la hacienda y sabemos que está activa y sabemos que sigue produciendo toros de lidia a la fecha. El toro de lidia mexicano
es una maravilla, eso es algo que a mí me tiene muy, muy emocionado, válgame la expresión, porque de nueva cuenta la doctora Paulina García Eusebi logró hacer hace algunos años la caracterización genética del toro de lidia mexicano y encontró en las regiones de Tlaxcala y Zacatecas que estos toros ya tienen características propias e independientes del ganado de lidia en España, Portugal y Francia. Ya no es el torito que llegó de en la Nueva España que trajo Hernán Cortés. Ya es un toro que a través de estos siglos ha adoptado características propias que ya no se replican en Europa. Y esto hace que se pueda catalogar como un encaste, ya un encaste propio mexicano, como patrimonio genético de la ganadería mexicana. ¿Por qué la doctora Paulina se ha realizado las líneas de sangre muy puras? Todo lo que es de lo demás del país se han refrescado con Murubes, con Parladés, con Santa Coloma, etcétera, etcétera. Entonces, todavía no es un encaste puro. Zacatecas y Tlaxcala, así lo determina la doctora. Y además, algo muy importante para nosotros. Y bueno, una ganadería. Aquí tenemos en este maravilloso grupo grandes ganaderos. Y voy a hablar desde un punto de vista ideal, desde un punto de vista zootécnico profesional. Sabemos que muchas veces la realidad se aleja un tanto del papel, pero como profesional siempre debemos hacer nuestras planeaciones, nuestras estructuras productivas en base a la excelencia y los resultados ideales. Entonces, una ganadería más o menos debe tener sus potreros perfectamente delimitados, pastos mejorados, hay que arbolarlas, la sombra para los animales es importantísima. Es una ganadería que podemos catalogar como extensiva porque se realiza en espacios abiertos muy grandes, tecnificada, o sea, no están los animales simplemente sueltos en el campo. Están notificados por grupos de edad y función. Hay comederos estructurados, bien hechos, algunos de mampostería, otros de plástico, de estos nuevos hules, de tambos, pero hay bebederos de igual forma y donde los animales pueden sombrearse. Y las instalaciones de manejo que ahorita vamos a ver. Perdón. Ay, se me oyen muy mormados, que ando medio agripado. Bueno, una ganadería. Seguimos con la crianza del toro. Aquí vemos los potreros, al fondo de árboles, donde sombrea las vacas, los becerros, los encierros, un bebedero, un sombrero, un comedero, una barda, que delimita perfectamente bien los potreros de la casa, para llegar a es nuestro producto final. Una ganadería de toros de lidia, nuestro producto final es el toro que va a ser lidiado en una plaza. No así lo que podamos producir, no el forraje que podamos producir, no las vacas que vamos a mandar de desecho al rastro, o alguna otra crianza que podamos tener en el rancho. Nuestro producto final de una ganadería de toro de lidia es el toro de lidia. Y en una ganadería, bueno, todo esto es para el bienestar de los toros. Todo lo que vamos viendo es lo que hace que el toro de lidia crezca, se desarrolle en un estado óptimo, porque le estamos proporcionando los mejores cuidados que podemos para que llegue a la casa un toro bravo, fuerte, íntegro, con ganas de investir. Tenemos a los vaqueros, ingenieros agrónomos que se encargan de la siembra y de los pastos, el personal de mantenimiento, todos sabemos que el toro de lidia es un animal muy destructivo, los administrativos, bueno, el dinero es importantísimo, los médicos veterinarios, hay muchas funciones del médico veterinario. En una ganadería puede haber un médico veterinario que se encargue de 2, 3 o 4 actividades, o puedes tener uno, como son algunas ganaderías, las que ya llamamos ganaderías sustentables,
que tienen un médico para cada una de las actividades. El nutriólogo, el clínico, el reproductor, el hipiatra es el que se encarga de los caballos con los que se maneja el ganado. Y esta escena a mí me encanta. El vaquero, más temprana hora de la mañana, vigilando su ganado. Sin vaqueros, sin caballo, no podríamos criar toros de lidia y mucho menos en terrenos como estos que estamos viendo en las fotografías. Bueno, sabemos que tenemos dividido al toro de lidia en diferentes grupos, las vacas gestantes y paridas, que están lotificadas con su semental, obviamente los sementales, becerras novillonas, añojos, herales, novillos y toros, y los encierros, que son los que ya sabemos que van a plaza, desde 0 hasta 4 años o 5 años. La nutrición que come un toro de lidia, una premisa de la nutrición en cualquier ganadería de cualquier especie, es alimentar nuestro ganado con los recursos que tengamos en la región o lo que podamos producir en nuestro rancho. Eso ningún ganadero me va a decir que no es cierto, ¿no? Entonces tenemos granos, avena, vamos a hacer silos, forraje fresco, forraje achicalado, forraje ensilado, el pastoreo obviamente, adicionado de complementos, suplementos, y aquí tenemos un potrero, una siembra de maíz para silo y una siembra de avena para silo también. Y vamos al manejo. Terminamos con, a grandes rasgos, lo que come un toro, cómo lo vamos a llevar en sus instalaciones, en sus potreros. El manejo. Esta señorona que vieron en el póster, hubo quien me vaciló, que dijo que qué acabado estaba yo y que dónde estaba mi bigote. Esta señorona es Temple Garden, es una agrónoma zootecnista de la Universidad de Colorado State University, en los Estados Unidos. ¿Qué tiene de especial esta señora? Ella tiene una condición de autismo y gracias a esa condición de autismo pudo entender a los animales y encontrar qué les daba miedo, qué no les daba miedo y cómo manejarlos, y gracias a eso diseñó las mangas de manejo, los embudos y las prensas que hoy en muchísimas ganaderías usamos y que estoy seguro que muchos de nosotros no sabíamos que eran diseño de esta señora. Todavía vive y sigue haciendo investigación ahí en Colorado. Bueno, y en estas mangas de manejo y en estas prensas, pues desparasitamos, vacunamos, atendemos las enfermedades, curamos toros indultados o vacas que fueron tentadas, etcétera. Y bueno, los sacamos de sus potreros, de sus corrales. Aquí vemos el famoso, los grandes cabestros, estos nobles mansos que no son tan mansos, pero sí son muy, muy nobles, cómo llevan, cómo arropan al toro bravo y lo conducen hacia donde tenga que ir. Llegamos a una corraleta, de la corraleta al embudo con puertas esclusadas, que eso es muy importante para que no se agolpen y no tengamos heridos, accidentes y demás. Y luego la famosa manga, donde puede ir caminando uno por uno y luego las puertas. Hasta llegar a la famosa prensa, la prensa donde vamos a comprimir, y según la teoría de Temple Garden, la compresión que hacemos con estas prensas sobre el cuerpo del toro, ya sea toro bravo o no, le va a meter en un estado de relajación y vamos a poder realizar cualquier maniobra, el enfundado, curaciones, vacunaciones, etcétera. Este panzón que ven aquí es un servidor. Estamos metiendo a Señorón, los que se acuerdan de Señorón, toro indultado por Fonseca en noviembre pasado. Y ahí estamos curándolo de lo más tranquilo del mundo. El toro está comprimido, se dejó curar, le metíamos la pinza a la gasa, le jalábamos, le hacíamos, ¿por qué? Gracias a esta prensa de manejo, con absoluta seguridad y con la seguridad también de que estamos haciendo un buen trabajo. Aquí vemos, no sé si se ve la polea, donde se jala y se aprieta y bueno, ahí seguimos trabajando, ¿no? Entonces el personal de los vaqueros en el rancho.
Y lo más maravilloso, todos hemos visto salir de ciertos lugares a los toros, cómo salen enojados, embistiendo, derrotando. Estas prensas de manejo, vean cómo sale. Cuando la prensa de manejo está bien hecha y bien diseñada, el toro sale trotando, no sale agresivo, no sale enojado, no se calentó, como decimos coloquialmente, y se va caminando. Este no es señorón, este es un novillo, pero el resultado es el mismo, ¿no? El toro sale de la prensa en una situación de relajación sin mayor problema. Bueno, ¿qué más hacemos ahí? Como les comentaba en las prensas, el enfundado de los cuernos, que seguimos hablando de bienestar animal. El enfundar los cuernos no nada más nos sirve para mantener la integridad de las astas, nos sirve para evitar lesiones entre los toros, para que si hay peleas, las peleas no sean a muerte. Yo he visto en muchas ganaderías toros eviscerados porque no están enfundados y obviamente perder un toro de 4 años, pues es una pérdida importante para la ganadería. Y bueno, la tienta que es esa labor de campo en la ganadería donde va a ser picada y lidiada una becerra, una vaca, para que el ganadero pueda evaluar su bravura y sus características. Cada ganadero tiene su criterio, yo no me voy a meter en eso, porque pues hay 259 ganaderías, por lo tanto hay 259 cabezas que piensan diferente, más las ganaderías que no están registradas. Pero me gusta mucho ver esta imagen, es una vaca que es su tercer viaje al caballo. Y con una prontitud va al caballo, ya no se pica obviamente en el tercer viaje, pero va y embiste fuerte al caballo. Eso es bravura. Y es lo que queremos transmitirle. Ya perdí el cursor, aquí está. Y es lo que queremos transmitirle a nuestros descendientes de nuestros sementales y nuestras vacas. Hay un dato que sí me he encontrado que muchos ganaderos como que no lo toman en cuenta, que se llama tasa de extracción. Todas las explotaciones ganaderas deben manejar este dato de la tasa de extracción, que es cuántos animales salen de la ganadería, del rancho, a cumplir su función zootécnica. Me explico. Si estamos produciendo ganado de engorda, con ciclo completo o con medio ciclo nada más, ¿cuántos animales llegan al rastro? Si tenemos marranos de engorda, con ciclo completo o con nada más engorda, ¿cuántos de estos animales llegan al rastro? En el caso del toro de lidia, la tasa de extracción me va a decir cuántos de estos animales están llegando a la plaza. Y eso nos sirve para evaluar la eficiencia de la ganadería. Una ganadería con mientras más alta tasa de extracción tenga, significa que está mucho más eficientemente manejada. En una situación ideal, de nuevo lo digo, lo manejamos desde un punto de vista ideal, una ganadería con 100 vientres va a tener 100 destetes, 100 añojos, machos y hembras obviamente, 100 herales, machos y hembras, y aquí ya empezamos a dividir 50 novillos y 25 novillonas. ¿Por qué 25 novillonas? Porque estamos pensando que nada más vamos a reemplazar 25 novillonas de nuestras vacas viejas. Hay ganaderías donde son más exigentes, hay ganaderías donde siguen crece y crece y crece, pero bueno, eso ya, como decíamos, es criterio del ganadero. 50 toros que van a ir a plaza, que nos da un total de 525 animales. Por lo tanto, esos 50 toros son el 9.6% de tasa de extracción. Y es lo que siempre hemos dicho, que solamente el 10% de la población de una ganadería llega a la plaza. Y me he topado con ciertas discusiones con los diputados en las cámaras, en los foros, donde preguntan, bueno, ¿y qué es la tasa de extracción? Y tristemente, ¿por qué es el 10%? Y muchas veces no se sabe explicar. Entonces, bueno, ese es ahora mi trabajo en los foros de Parlamento Abierto, explicar esto. Y uno de los argumentos, por ejemplo, del tal diputado Sesma, que cómo nos hace la guerra y que juró a muerte acabar con nosotros, con los taurinos y con la tauromaquia,
dice que no es cierto, porque también se venden novillos y también se venden herales para diferentes festejos menores. Pero es matemática simple. Si yo tengo 50 toros, 50 novillos y 50 machos herales, que mando a plaza 2, 3, 5, 10 animales, este año, para el año que entra, mi tasa de extracción va a disminuir. Entonces, proporcionalmente, se va a equilibrar mi tasa de extracción, porque este año voy a tener el 12 o el 15% de tasa de extracción y el año que entra voy a tener el 8 o el 7%. Entonces, eso mantiene una... O sea, no voy a vender más ni voy a sacar animales de la chistera como el mago Frank. Y bueno, el día de la corrida, aquí ya viene lo interesante, donde todo el mundo quiere aprender, todo el mundo quiere conocer por qué el toro de Lidia embiste. Aquí, como les decía yo al principio, la ciencia de la bravura. Para que llegue el toro a este punto, a la plaza, en escasos 20 minutos de Lidia, el toro tiene que demostrar que valió la pena y medio 5 de crianza, de dinero, de tiempo, de esfuerzo. Y todo ningún ganadero me va a decir que estoy equivocado. Así debe de ser. Pero primero hay que embarcarlos. Conocemos los camiones de los toros, son como este es el camión de la Plaza de México, 6 o 7 cajones individuales. Y sí, aquí hay que ser honestos, y creo que está avanzando muy despacio el Zoom, ya avanzó. Ahorita aparece el camión. Es que tengo mi pantalla monitor. Conocemos el camión de la Plaza México que tiene ahí está ya el camión. Los cajones individuales. Este es el punto donde más estrés sube el toro y está demostrado con estudios científicos del doctor Gil Cabrera y el doctor Fernández Sáenz de la Universidad Complutense de Madrid y también por el doctor Juan Carlos Sillera. Si alguien entra una nueva forma de transportar toros de Lidia, le aseguro que se va a hacer millonario si podemos disminuir el estrés en el transporte. Por lo tanto, esta maniobra tiene que ser realizada por expertos, por gente que sepa hacerlo. No podemos dejar esta maniobra en manos de gente que no esté preparada, porque corremos el riesgo de lastimar, de inutilizar a un toro, y obviamente pues esos son costos altísimos por un accidente. Pero ya sabemos que llegamos a la plaza, si es una plaza de primera o de segunda importante, van a llegar estas corraletas donde va a haber cabestros que van a estar arropando a los toros de lidia, que se van a calmar, va a haber alimento, va a haber agua y el toro se va a relajar. Si estamos hablando de una plaza de primera, Guadalajara, México, Monterrey, Aguascalientes, etcétera, son 4 a 5 días antes de la corrida que llegan los animales. Si es una plaza de segunda, como puede ser Texcoco, como puede ser Cinco Villas, como puede ser otras muchas que hay, puede llegar 1 o 2 días antes o el mismo día de la corrida y pasa a estas corraletas, donde va a estar más tranquilo el toro en compañía de sus cabestros. Bueno, ya conocemos el sorteo y el entorilamiento, donde de nueva cuenta el toro es acompañado con los cabestros. La imagen del lado derecho es la Plaza México. La imagen del lado izquierdo, si mi cabeza no me falla, es Bilbao, en España. Y a los toriles. Guardamos a los toros, todos lo sabemos, en los toriles, y ese es otro mito más de los antitaurinos, que los encerramos a los toros, pobrecitos, en un cuarto oscuro y van a salir a un pasillo igual de oscuro, con la luz al final del túnel y el toro va a salir corriendo buscando la libertad. Eso no es cierto. Esta es una plaza en Colombia, esta que estamos viendo arriba, pues yo no veo ningún túnel oscuro, ¿no? Salen, los toriles no son absolutamente oscuros, sí están en silencio, por supuesto. Esta es una plaza en España, si mi cabeza no me falla es Valencia, porque luego me atarugo. Y este sí, este es Coco, donde vemos que son pasillos abiertos de donde sale el toro de los toriles y va a dar al ruedo. Ahí es una labor de entorilamiento. Entonces, ese cuento chino
Y todo eso tenemos que tenerlo presente, porque yo luego veo las discusiones, te topas en las reuniones, animalistas antitaurinos, y nos dicen todo eso, y muchas veces no lo sabemos debatir. Y los mitos de la corrida, lo que siempre nos han achacado, que la vaselina en los ojos, las tachuelas en las patas, las agujas en los testículos. Yo quiero ver quién es el bravo que le pone una aguja en un testículo, un toro. El costalearlos, el sulfato en el agua para que tengan diarrea, etcétera, etcétera, etcétera. El ganadero, ¿de qué caso tendría invertir? Los ganaderos que están en este foro no me van a dejar mentir. Invertirle tanto tiempo y dinero a un toro para que llegue en plenitud si le vas a hacer esto en la plaza. Entonces, absolutamente, pues sabemos que son mitos y mentiras que nos dicen los antitaurinos. Tramposos hay en todo el mundo. A lo mejor hay alguien que lo hizo alguna vez, pero yo estoy seguro que la gran mayoría, el 99% de los toros, siempre llegan en las mejores condiciones posibles a la plaza y así procuramos mantenerlos. Y bueno, ya sobre la lidia, tenemos los tiempos de lidia y la respuesta neuroendocrina, que es el manejo del dolor y del estrés durante la lidia. Aquí me voy rápido, todos conocemos las fases de una corrida, el primer tercio, el tercio de varas, el segundo tercio, tercio de banderillas, y el tercer tercio de lidia y muerte. Aquí no me detengo mucho, cuando doy esta plática para gente que no es docta en el tema, bueno, pues sí me detengo un poco más. El toro sale al ruedo ya con una divisa que se coloca con un arponcillo, y aquí sí, efectivamente, el toro sale con muy alto nivel de estrés. Los niveles de adrenalina o de hormona adrenocorticotrópica o ACTH y de cortisol, que son las hormonas del estrés. Sale al ruedo, empieza a reconocer, efectivamente, es un lugar circular, totalmente desconocido para él, y sí, con grandes niveles de estrés. Pero aquí es donde viene lo interesante. La puya. Vamos a dar los primeros, bueno, no yo, obviamente el torero, los primeros lances. Con el capote, la brega y la puya. La puya actualmente ya no es para que el toro baje la cabeza. Todavía hasta la fecha, mucha gente dice es que hay que destroncarlo, hay que quebrantar al toro para que baje la cabeza y en vista por bajo. Eso ya no existe. El toro, y lo podemos ver en casi todas las ganaderías, gracias a su capacidad genética que le hemos transmitido a esa selección genética, el toro embiste por bajo, el toro humilla por genética, no porque le estemos picando con la puya. La puya, hay dos músculos trapecios. Ese es otro gran mito, manipulación de información de los antitaurinos. Hay trapecio cervical, que si picamos el trapecio cervical, entonces sí dañamos al toro, y el trapecio torácico, que es donde va a caer la puya y las banderillas. La puya reglamentaria mide 8 centímetros, más la pirámide de corte con una cruz. El músculo mide en promedio de 20 a 25 centímetros de grueso. Y ya actualmente muchos toreros, como Payo, como hijas, están utilizando puyas mucho más pequeñas. Un estudio que se quedó incompleto por desgracia, estábamos midiendo puyas y evaluando las heridas en el descansadero, obviamente, que provocan las diferentes, pero se quedó inconcluso porque estábamos haciendo el Texcoco en aquella temporada de hace un año y medio, que se quedó trunca. Entonces, esta herida es de 10 centímetros, quizá de 15 centímetros. Les puedo decir que la herida más grande que he curado yo en un toro indultado, o que he visto en un toro ya en el destazadero, es de 20 centímetros. Y si nuestro músculo trapecio mide 25 centímetros, no atravesamos el músculo trapecio. Porque además del músculo trapecio, está el romboide y están los músculos paravertebrales que impiden que la puya llegue hasta la cavidad torácica. Yo he visto muchísimas, hecho en necropsias en los destazaderos de las plazas, y hasta ahorita no he visto ningún puyazo que llegue a la cavidad torácica. Lo he visto con rejoneadores,
Eso sí, cuando se les va de ladito el rejón, sí he visto cuando les ponchan el tórax y el toro colapsa y cae. Las banderillas que miden 2.5 centímetros que permanecen solo en la piel y tejido subcutáneo, no molestan el músculo. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de la puya, un gran puyazo a un toro de Piedras Negras, el matador angelino al fondo, en la Plaza de México, y vemos como el toro todavía no llega al caballo, ya trae la cabeza por abajo, ya lo trae prendido, chorreando la vara, como debe de ser, pero aquí nos demuestra cómo el toro, por naturaleza ya, por genética, viste por abajo. Y aquí en este otro video, observamos cómo 1 metro antes de llegar al caballo, el toro baja la cabeza para poder prender al caballo desde abajo. De largo, con bravura, con son, con cadencia. Le voy a poner otra vez porque es muy rápido y a mí en lo personal me gusta mucho este video. Pero vemos cómo baja la cabeza el toro para llegar al caballo y cómo empuja con los riñones. Entonces, todo eso que estamos viendo es bravura. Y aquí en Victoriano del Río, este amigo espectacular, ahí en la Plaza de Madrid, tomé esta imagen porque es muy gráfico para poder ver dónde sí o dónde no van a caer la puya y las banderillas. En lo que es la parte del cuello, el morrillo, que es el trapecio cervical, ahí no debemos picar, ya no se pica el morrillo porque sí podemos hacerle mucho daño al toro. En cambio, donde dice trapecio torácico, ahí van a caer la puya, ahí van a caer las banderillas y gracias al grosor y a la poca funcionalidad natural de este músculo, no vamos a crear mayor daño. Digo, tanto que el toro se sigue moviendo y el toro puede levantar la cabeza cuando damos un pase por alto o cuando embiste, tristemente puede agarrar un torero, como echa la cabeza hacia arriba sin ningún problema. Entonces, aquí desmentimos de nuevo que eso de que el toro no puede subir la cabeza durante la lidia por el puyazo es totalmente falso. Y bueno, aquí vemos de nuevo esta imagen, es Sebastián Castelá, toreando a campo abierto y el toro, bueno, pues embisteando por bajo sin ningún problema cuando no hubo puya. La ley de bienestar animal dice que reconoce a los animales como seres sintientes, con un sistema nervioso central, por lo que pueden sentir estímulos físicos y psicológicos. Y sí, eso es una verdad. Y exactamente por esa verdad es la razón del por qué el toro de lidia puede tolerar sin ningún problema lo que sucede en el ruedo, la puya y las banderillas. ¿Por qué? Porque tiene un sistema neuroendocrino altamente especializado en el control del dolor y el estrés. Y vamos a ver por qué. Hay 3 hormonas principalmente involucradas en este proceso: la hormona adrenocorticotrópica, ACTH o adrenalina para los cuates, el cortisol y las beta endorfinas. Existe el eje sistema nervioso central, adrenales, hipotálamo, hipófisis, sistema nervioso central. Es donde se produce todo este sistema neuroendocrino para que el toro pueda modular el dolor y elevar su umbral de dolor. Sí, al colocar la divisa y la salida al ruedo, como ya comentamos hace rato, hay muchísimo estrés, hay cortisol y adrenalina. Al momento del puyazo se desencadena este complejo neuroendocrino. Picamos la piel, picamos el músculo, viaja un estímulo hacia el cerebro a su vez manda un estímulo al hipotálamo, del hipotálamo este estímulo viaja a la hipófisis segrega las beta endorfinas que entran al torrente sanguíneo y de nuevo viajan al punto donde se provocó la herida y al centro modulador del dolor en el cerebro. Estas beta-endorfinas, una de sus principales funciones es la disminución del dolor. Entonces, por eso decimos que es un estímulo potencialmente doloroso, porque al toro no le duele. Siente el puyazo, se produce este reflejo y se quita el dolor. Y además, otra de las funciones de las beta-endorfinas es bajar el nivel de cortisol y adrenocorticotrópica, de la adrenalina.
Y luego tenemos un sobreestímulo con las banderillas, mayor, que nos da mayor liberación de beta-endorfinas, son 3 bombazos más de beta-endorfinas al torrente sanguíneo, lo que prácticamente elimina por completo el dolor que pudiera haber, bloquea las uniones sinápticas. Para los que no saben, las uniones sinápticas, las neuronas, las células nerviosas, así se llaman sus uniones sinápticas, y así como los centros receptores del dolor en el encéfalo. Entonces, se bloquea donde provocamos el puyazo y se bloquea el centro modulador del dolor en el encéfalo, que se llama locus coeruleus. Y bueno, este cuadro del doctor Juan Carlos Higuera, que nos habla del estrés, del ACTH, del cortisol, etc. Este estudio del doctor Juan Carlos Higuera, precisamente en el 2007, es el que inicia con esta teoría de las beta-endorfinas y el manejo del dolor en el toro. Entonces, estudia estas 3 hormonas. La adrenalina, que en este caso vemos en esta gráfica de barras, la gráfica azul es el transporte y vemos que está hasta arriba la adrenalina. Está en novillos, en toros de recortes, y la adrenalina se mantiene muy alta. Y en toros lidiados y novillos lidiados a la usanza española, que es lo que regularmente hacemos, la adrenalina se mantiene en niveles bajos. Y aquí es algo que yo hago mucho hincapié, y más ahorita que están estos foros de Parlamento Abierto, porque están proponiendo también hacer corridas incruentas, que se quede fuera la puya y las banderillas. Si quitamos puya y banderillas, entonces hay más estrés. Los toros de recortes tienen mucho más estrés del que puede tener un toro de una lidia regular. ¿Por qué? Porque no hay este efecto, no hay esta liberación de las beta-endorfinas. Y al final de cuentas, el toro de recortes también va a morir en un rastro. No se va a quedar en su casita ni se va a regresar a la ganadería. Se va a ir al rastro. De nueva cuenta, el cortisol, la otra hormona del estrés. Aquí vemos en el transporte muy elevada, en los toros y los novillos que se lidian a la usanza española, muy disminuida, y en los toros de recorte se mantiene elevada. Por lo mismo, deducimos que hay estrés en estos 2 efectos, en el transporte y en los recortes. Y las beta-endorfinas, que yo le llamo que es el secreto de la bravura. En el transporte casi no hay beta-endorfinas, en los novillos de lidia y en los toros de lidia muy elevadas, y ya ni siquiera se pudieron cuantificar en los toros de recortes. No hay beta-endorfinas en los toros de recortes. Y ya empezamos a ver cuáles son esas funciones de las beta-endorfinas. Y ahorita vamos a ver algo todavía mejor. Estas beta-endorfinas son producidas en la hipófisis a partir de estímulos potencialmente dolorosos. Tienen una estructura química opioide, o sea, se parecen al opio. ¿Cuáles son los opioides por excelencia? La heroína, la morfina, la metadona, la que está muy de moda ahorita, que es ¿cómo se llama? El que está ahorita que están peleando con los narcotraficantes, el fentanilo famoso. Son opioides, son grandes analgésicos y además tienen efectos psicoactivos. Estas beta-endorfinas actúan, como ya dijimos, a nivel sináptico sobre los receptores del dolor. Son grandes analgésicos y no es un concepto nuevo y no es exclusivo del toro de lidia, aunque el toro de lidia lo tiene muy desarrollado. En la naturaleza, si vemos en National Geographic, en Animal Planet, este tipo de escenas, pues en la tele duran 5 o 10 segundos. En la naturaleza llegan a durar horas, incluso días, donde los animales están peleando por su vida contra los leones, contra los depredadores, y aquí en esta imagen vemos como unas hienas se están comiendo vivo a un niu. ¿Eso qué significa? Este niu bajo las beta-endorfinas y obviamente en un estado de shock, lo que hace que ya no se defienda, pero tampoco esté en un estado de sufrimiento por dolor. Así de potentes son las beta-endorfinas. No cambia, no cambia. Bueno, les sigo platicando. El toro de lidia, ¿qué es lo que hace diferente al toro de lidia de estos animales también? El toro de lidia no huye. El toro de lidia, aunque es una
un animal mamífero, un herbívoro, no va a rehuir a la pelea. Él va a atacar, él va a embestir. Y las beta-endorfinas tienen un efecto psicoactivo que hacen que el toro entre en un estado de euforia y placer por este efecto opiáceo. Voy a hacer una comparación muy burda. En Europa hay muchísima gente que es adicta a la heroína, que es el opiáceo por excelencia. Están, válgame la expresión, en un viaje psicoactivo por el efecto de la heroína, se caen, se fracturan una pierna y siguen caminando. No les duele. No les duele, ¿por qué? Porque son excelentes analgésicos y además se pierde contacto con la realidad. El toro de Lidia le pasa una cosa parecida. La diferencia es que estas beta-endorfinas son endógenas, las produce el organismo. Y este sistema neuroendocrino es altamente eficiente debido a los casi 500 años que tenemos criando toros de lidia y seleccionándolos. Ya casi acabamos. Hay otros investigadores, tanto en México como en España, yo creo que todos los hemos escuchado, ABATMA, PETA, Animal Heroes, el Comité de Bioética de la UNAM, la PAOT, que es la Procuraduría Ambiental y Organización Territorial, que tienen muchísimos documentos que dicen que todo lo que les acabo de decir son mentiras y son patrañas. La única diferencia es que lo que yo les acabo de platicar son investigaciones realizadas con toros de lidia. Todo lo que organizaciones pseudo-investigadores plantean son investigaciones realizadas en vacas lecheras, en ganado de basto, en borregos, inclusive hay uno que en su literatura tiene hasta abejas. O sea, totalmente sin ningún rigor científico, totalmente sin ninguna estructura científica, por lo tanto no les podemos dar importancia a lo publicado por estas organizaciones. Y eso cuando nos estén debatiendo, y es parte de lo que vamos a debatir ahora en la Cámara de Diputados, que estos pseudo investigadores no tienen rigor científico, ¿no? Y aquí dice, sin marco de referencia, sin una metodología científica. Son meramente especulaciones. Pero aquí hasta abajo pongo a dos investigadores españoles, el doctor Juan Lomillos y la doctora Estrella Agüero Buendía, que son franca y abiertamente antitaurinos y por alguna razón extraña pudieron trabajar con toros de lidia y ellos publicaron algo que llamaron la caída del toro de lidia. Si ustedes recuerdan, hace algunos años, tanto en México como en España, los toros se caían, se iban de rodillitas, iban de bruces. Todos lo vimos en la Plaza México, todos lo vimos en Guadalajara, en Aguascalientes, decían que si la altura de la Ciudad de México le afectaba a los toros, que si estaban muy consanguíneos, y ellos encontraron, queriendo hacerle un daño a la fiesta, encontraron el por qué pasaba eso, y dijeron que estábamos alimentando mal al ganado y que nuestros animales estaban gordos, sin fuerza y sin condición física, en resumidas cuentas, ¿no? Es un estudio bastante grande. Y de ahí nace la idea, obviamente, de modificar la alimentación de los toros y de correr los toros, ejercitarlos, ya sea dentro de los potreros, ya sea en los famosos toródromos, ahora que hay en muchas ganaderías, tanto en México como en España, y ahora vemos ganaderías como aquí en México, como Arroyo Zarco, Torreón de Cañas, Atlanga, que sus toros tienen mucho fondo, tienen mucha condición física, no los cansamos. ¿Por qué? Porque son verdaderos atletas. Y bueno, aquí vemos el ejemplo de cómo vienen los toros, cómo los sacamos de sus potreros, acompañados por los cabestros, y los vemos correr en estos pasillos que hay ahora dentro de la ganadería. Y a estos toros los viene acompañando, a la derecha vemos al perro pastor, que es una herramienta, un elemento espectacular. No corrió muy bien el video, a ver si los vuelvo a pasar, a ver si ahora sí corre mejor. Ahí viene, primero empieza en cámara lenta. Mi monitor está como lento. Ok. Otro estudio del doctor Gil Cabrera y el doctor Fernández Sainz, también de la Universidad Complutense de Madrid,
nos dice que la pérdida de sangre en un toro varía dependiendo de la forma que es picado, en la suerte de varas, y puede perder de 2.5 a 3.8 litros de sangre en la suerte de varas, ya sea con uno, con dos puyazos, si hubo metesaca, si hubo bombeo, si hubo dos pillazos en el mismo viaje o dos puyazos en dos viajes diferentes. En un toro que pesa 500 kilos, la pérdida promedio es de 8%. Y ellos deducen que la pérdida de energía, o sea, el toro se asienta, uno, por el efecto del psicoactivo de las beta-endorfinas y el desgaste físico al empujar al caballo, no tanto por el sangrado. Una vez terminada la lidia, se realiza la muerte del toro con la introducción de una espada o estoque con una punta curvada en el cuarto o quinto espacio intercostal, inmediatamente lateral al cordón vertebral, o sea, la columna vertebral, debiendo cortar grandes vasos e inclusive el corazón. La estocada en todo lo alto absolutamente no existe, porque exactamente en medio está la columna vertebral que no permitiría que el estoque caiga. Es más, cuando pincha el torero, muchas veces se topa con el hueso de la columna vertebral, lo que impide obviamente que entre el estoque. Y una vez que doble toro es apuntillado, todo esto lo sabemos, o descabellado, seccionando el centro cardiorrespiratorio ubicado en el milencéfalo a través del foramen atlanto-occipital. Perdón que diga tantos tecnicismos, pero es importante. El milencéfalo, que se encuentra donde vemos que el puntillero corta, ahí se encuentra el centro cardiorrespiratorio, centro regulador de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria. Si seccionamos esa zona, si destruimos con nuestra puntilla esa zona, al toro inmediatamente deja de respirar. Y según la norma oficial mexicana, un bovino, el norma oficial mexicana 033, que habla de sacrificio humanitario de los animales. Y muchos me dicen, pero doctor, los toros de lidia no mueren conforme la norma. No, pero en algunos tenemos que basar. Un bovino posterior al degüello se deberá esperar 120 segundos antes de proceder al eviscerado. ¿Esto por qué? Es para estar seguros que el toro está muerto. Pero nosotros declaramos la muerte de un animal una vez que se ha detenido la actividad cardiorrespiratoria. ¿Esto qué es? Un paro cardíaco y paro respiratorio. Y esto se da con la sección del mielencéfalo, este centro regulador de la frecuencia cardíaca y respiratoria, y es irreversible y la muerte es inminente. Entonces, ese es otro mito de los antitaurinos, que dicen que cortamos la médula espinal y el toro sigue consciente, nada más sigue paralizado. No es cierto. La norma oficial mexicana dice que se declara la muerte cuando hay paro cardiorrespiratorio y con la puntilla se provoca paro cardiorrespiratorio. Y hay muchos mitos, yo he escuchado muchas leyendas urbanas de que alguna vez en la Plaza México se levantó un toro en el destazadero y cosas así, o que iban pataleando conforme lo iban arrastrando las mulillas. Pues yo he estado en muchísimos destazaderos de plazas y jamás he visto que llegue un toro con signos de vida. El reglamento taurino, más o menos, ya ven que tenemos veintitantos reglamentos taurinos, uno por estado, pero el consenso es el mismo, que el tiempo máximo que tiene un torero para dar muerte al toro es de 6 minutos. ¿Y a qué voy con esto? Se realizó un estudio, ese lo realizamos nosotros, mi gente y yo, donde tomamos el tiempo entre la estocada, el primer intento de estocada, y el descabello o puntilla, cualquiera de los dos, lo que ocurra primero. Se estudiaron 153 faenas donde se cronometró el tiempo que sucede entre la estocada y la puntilla. Y se estudiaron 153 animales. Y piensen para ustedes mismos en este momento, ¿qué tiempo creen ustedes que tarda ese tiempo de agonía del toro? Entre la estocada, el primer intento, no importa que haya sido un pinchazo, y la puntilla. Porque encontramos un rango entre 15 segundos y 297 segundos. O sea, sí menos de 5 minutos.
y nos dio un tiempo promedio de 100.16 segundos, o sea, 1 minuto 40 segundos, en poder declarar la muerte del toro. Si la norma oficial mexicana dice que hay que estar seguros de que el toro murió y por eso le vamos a dar el toro en rastro, le vamos a dar 120 segundos, nosotros ya tenemos contabilizado que el toro de Lidia tarda 100 segundos, menos de estos 120 segundos. Y aquí vemos en esta gráfica de pastel las cantidades de 15 a 30 segundos, el 14%, de 31 a 60 el 27, de 61 a 90 segundos 14, o sea el 9.15, de 91 a 120 segundos, 16.69%, de 2 minutos a 3 minutos, ahí ya la ampliamos más, porque ya nos salimos de la norma, el 21%, y 180 segundos o más, solamente el 10% de los toros. Obviamente aquí no se contabilizaron toros indultados, y cuando hicimos este estudio no se fue ni un solo toro vivo a los corrales. Conceptos de bienestar animal. Ya estamos terminando, ahora vamos a evaluar todo lo que ya vimos, todo lo que acabamos de escuchar, con lo que es bienestar animal, y nosotros vamos a sacar nuestras propias conclusiones. El bienestar animal, en el concepto personal mío, que es como yo lo tengo publicado, consiste en proporcionar a los animales todos los elementos necesarios para un óptimo desempeño de su función zootécnica. No importa si es una vaca lechera, un puerquito de engorda o un toro de lidia. La función zootécnica es la actividad productiva a la que es destinado un animal en base a sus características genéticas propias de su raza, especie o subespecie. No podemos destinar una vaca lechera o un macho a ser lidiado en una plaza, como no podemos destinar un caballo pony a correr en el hipódromo. Las características propias de cada animal le van a otorgar su función zootécnica. Perdón, vamos a terminar. ¿Se acuerdan de este cuadro que vimos al principio? ¿Se alimentan los animales de forma correcta? Sabemos que sí, sabemos que el toro tiene que ser bien nutrido para que pueda rendir en la plaza. Se alojan los animales de forma adecuada, ya sabemos, aunque esté en corrales o esté en potreros muy grandes, en grandes extensiones de terreno, son instalaciones propias para el toro. Es apropiado el estado sanitario de los animales. Yo creo que ningún ganadero va a permitir que se le enfermen los toros, que no tengan un buen manejo de la garrapata, que no tengan un buen manejo de medicina preventiva, de desparasitaciones, etcétera, etcétera. Y si ven un toro enfermo, obviamente lo van a recoger para que lo puedan tratar. ¿Por qué? Porque vale mucho dinero un toro. El comportamiento de los animales refleja un estado emocional adecuado. Si los vemos en su potrero, están tranquilos. Si los vemos en la plaza, bravos, fuertes, embistiendo, precisamente para eso los criamos, y es una característica propia de este animal, su bravura y su temperamento. La OMSA, la Organización Mundial de Salud Animal, hizo 5 libertades. A mí este concepto no me agrada, pero bueno, ahí está, se supone que son los que saben de bienestar animal. Las 5 libertades: libre de hambre, sed y desnutrición. Pues ya vimos que el toro es bien alimentado, libre de miedos y angustias. El toro vive en grupos de edad y función dentro de la ganadería, y en la plaza, pues el toro no sabe lo que es el miedo. Libre de incomodidades físicas y térmicas. El toro vive en potreros tecnificados y está diseñado genéticamente para tolerar una vida a la intemperie. Libre de dolor, lesiones o enfermedades. Bueno, sabemos que los toros son cuidados por su ganadero, por sus vaqueros, por los médicos veterinarios, y tiene, como ya vimos, su sistema neuroendocrino que lo libera de dolor a la hora de la lidia. Y libre para expresar las pautas propias de su comportamiento. El toro de lidia precisamente lo criamos para expresar su característica principal, que es la bravura. Concluimos. La vida del toro de lidia que va a plaza es de aproximadamente 1,642 días, o sea, hace 4 años y medio.
Decimos, el toro va de 4 años, sí, pero no va el día de su cumpleaños. Puede ir con 4 años 1 mes, 4 años 2 meses, quizá 5, quizá un poco más de 5. Pero la media, 4 años y medio, son 1,642 días para cumplir con su función zootécnica de tan solo 20 minutos. Y esto es menos del 0,06% de toda la vida del toro. Creo que nosotros sufrimos más en el periférico, o a la hora que tenemos que pagar nuestros impuestos, ahora que tenemos que declarar, que este 0,06% de la vida del toro en el ruedo. El toro de lidia es genéticamente diseñado por la naturaleza y es creado y criado por su ganadero y seleccionado para cumplir su función zootécnica en la plaza. No podemos negar las características propias que hacen a un toro de lidia, único en el mundo animal. Hacerlo sería negar la genética, la endocrinología, la neurología y la zootecnia como ciencias. Señores, este es el toro de lidia, un magnífico animal que nosotros admiramos. Es nuestro tótem sagrado que nosotros admiramos y llegamos a venerar por sus características, por lo que nos transmite, por lo que nos da. Debemos defenderlo y debemos protegerlo de todos estos asquerosos embates de los radicales que no saben nada de lo que acabamos de platicar, que no entienden nada de lo que acabamos de decir, pero que nos tienen un odio y un rencor, porque esa gente amargada odia nuestra felicidad. Esa es la verdad de las cosas. Sus mentes chiquitas, sus pobres espíritus, no soportan vernos como admiramos a nuestro tótem sagrado. Este es el toro de lidia y hay que cuidarlo. Muchas gracias. Y terminamos. Agradecimiento a la ganadería Torreón de Cañas, los fotógrafos que me hicieron favor de dar muchas de estas placas, Oscar Mir, Michelle Boal, Rafael Arellano, Zainos, Lalo Castillo, Nando Aguilar, Barrientos, etcétera, etcétera, etcétera. Giovanni Aloy, la Federación de Médicos Veterinarios Zootecnistas, la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Sevilla, Universidad de Zaragoza, los maestros Juan Carlos Higuera, Paulina García Usebi, un servidor Antonio González, los maestros Gil Cabrera y Fernández Sainz, y otro investigador mexicano poco conocido, pero muy brillante, el doctor